vamos a trabajar una serie de actividades y de análisis de casos y también de películas para poder entender el trabajo analítico que se lleva a cabo con la perspectiva de Donald Winnicott. Como mencionábamos en clases anteriores, cuando decimos que la clínica de Winnicott es una clínica no defensiva, nos estamos también refiriendo al hecho de que trabajar con el tipo de casos con el que se aborda la perspectiva de Donald Winnicott tiene que ver con un material primitivo, pero no solamente del paciente, sino también el analista ha tenido que tocar lo más primitivo de sí mismo. Lo que pasa es que el trabajo con casos de psicosis o fronterizos desde la perspectiva de Winnicott plantea que el caso psicótico va a confrontar y va a poner a prueba al psicoanalista, es decir, lo va a retar, lo va a enojar y va a despertar en el analista odio en la contratransferencia. Si el analista no es capaz de asumir que odia al paciente, ¿sí?, que hay odio en esa respuesta, y no es un odio que es producto de las relaciones internalizadas o de las identificaciones del paciente y su historia, y no es tampoco aquellas identificaciones que tienen que ver con el desarrollo del analista, sino con un odio de tipo objetivo. Winnicott decía o llama odio objetivo a esa respuesta del analista a la provocación y a la personalidad del paciente. Es decir, el paciente produce odio y el analista lo siente y debe ser capaz de tolerarlo y no hacer nada al respecto, sino conservarlo a miras de en algún momento poder usarlo como parte de la interpretación en esa relación que se va dando como una transferencia delirante o se va dando en una suerte de transferencia psicótica. Es decir, está ahí el odio objetivo que provoca el paciente, nos hace sentir odio y nosotros tenemos que ser capaces de poder tolerar ese odio, de poder asumir que odiamos y que ese odio sea objetivo y que no nos descarguemos de él, sino que elaborarlo también durante la relación de transferencia delirante. Es decir, que debe ser abordado y debe ser elaborado, pero también se refiere a que si el paciente, hay veces que en algunas fases de su tratamiento y algunos casos, el paciente busca el odio. Y dice Winnicott, tenemos que ser capaces de odiar nosotros, analistas, para que el paciente tenga la oportunidad de encontrarse con ese odio que tanto busca. Suena quizás contraproducente, pero mira, cuando nosotros queremos negar ese odio que sentimos, cuando queremos nosotros taparlo, velarlo, cuando no lo afrontamos, cuando no lo asumimos, cuando lo negamos, entonces aparecen toda esta serie de abordajes terapéuticos que están hechos a la medida del terapeuta o a la medida del analista y no a la medida de lo que el paciente necesita. Es toda esta historia de antecedentes psiquiátricos, de la historia de la psiquiatría, nos habla de hospitales, de cirugías, de lobotomías, de extirpaciones, de electroshocks,
de terapias convulsivas, habla de una serie de mecanismos que están hechos para como una forma de descarga del odio del terapeuta o el odio del psiquiatra, que no está puesto y no está asumido como parte de la relación de transferencia delirante. Vamos a pensar que en pacientes y en casos de psicosis, el lugar que ocupa la neurosis de transferencia o el amor de transferencia en la psiconeurosis, en los pacientes, en los casos de psicosis o en los casos fronterizos o en los casos de tendencias antisociales, en estos casos esa transferencia, esa neurosis de transferencia está ocupada por una transferencia delirante, una transferencia psicótica. Y esa transferencia psicótica no se aborda similar a los casos de psiconeurosis. En los casos de psiconeurosis vamos a pensar que la ambivalencia, vamos a pensar que el amor-odio y el conflicto inconsciente, en casos de psicosis, ese lugar está ocupado por la falla ambiental, está ocupado por una falla severa y una organización defensiva alrededor de esa falla. Entonces, ahí el lugar que en la psiconeurosis ocupa el inconsciente reprimido, vamos a encontrar en los casos fronterizos y de psicosis, no vamos a encontrar un inconsciente reprimido, vamos a encontrar una falla primaria, ambiental, una falla que contiene una historia y un desarrollo primitivo. Entonces, ese lugar produce mucha confrontación al analista. Los pacientes con psicosis producen odio en el analista. Tenemos que afrontarlo, tenemos que aceptar que odiamos al paciente. Si lo negamos, la descarga se va a encontrar otros caminos y esas vueltas, esos síntomas que se forman en la relación, ese material patológico, comienza a formarse y a justificarse en invenciones como nuevos abordajes que están hechos a la medida del terapeuta o a la medida del psiquiatra, a la medida del analista, pero no a la medida del paciente. El paciente necesita sentir que es odiado, paradójicamente, para sentir que va a poder ser amado. Estas paradojas son muy frecuentes en el desarrollo de la teoría que nos ocupa a nosotros o que nos ha estado ocupando en este curso. Winnicott nos contaba el caso de un chico al que él y su esposa atendieron durante un tiempo. Este chico era de tipo antisocial o inteligente, tenía una historia de recorridos en comisarías y en psiquiatras, en hospitales, era autodidacta, aventajaba a sus compañeros en el colegio, en la escuela, pero tenía una serie de abandonos escolares. Entonces, Winnicott planteaba que este chico, cuando llegó al hospital la primera vez que fue abordado al hospital psiquiátrico a los 6 años, si el psiquiatra hubiese entendido los antecedentes del desarrollo de este chico, este caso era hijo de un matrimonio que había sido fallido, pero el asunto no era que el matrimonio fuera fallido lo que provocaba esta locura, sino el hecho de que su madre presentaba sentimientos ambivalentes hacia su hijo. Él era hijo de un matrimonio, la madre se casa con el padre del chico, era un hombre a quien no quería y se casa después de haber sufrido la pérdida del amor de su vida.
su novio falleció, la mujer le echaba la culpaba a este hombre de haber provocado un descuido, y a causa de ese descuido se produce el fallecimiento de su novio, y meses después se casó con él. De él quedó embarazada y su hijo le recordaba todo este suceso traumático por el que pasó la madre. Entonces, el psiquiatra que abordó el caso cuando el niño tenía 6 años, recomendó que lo internaran. Después de haber sido internado, este chico se endureció su carácter y comenzó una serie de tendencias bastante arraigadas en un trastorno del carácter. Vamos a pensar que para Winnicott la raíz de todo trastorno de carácter es una tendencia antisocial. Entonces, Winnicott pensaba o planteaba que si este psiquiatra hubiese sabido entender las necesidades de esa madre y haber esclarecido el caso, haber esclarecido lo que ocurría, podía haber dado bastante luz a lo que tenía que recuperarse, la falla ambiental que tenía que repararse, y no internalizarse y no internarlo, porque esto provocó en el caso de este chico un endurecimiento de sus tendencias o de sus padecimientos, de su trastorno del carácter, que paulatinamente fue sumándose a una serie de ganancias secundarias que van reforzando las tendencias antisociales. Vamos a pensar que toda tendencia antisocial surge de la esperanza, es un intento de recuperar lo perdido, pero si se le han sumado ganancias secundarias, va a ser difícil posteriormente la recuperación.